Ok chicos, vamos a aprender en este vídeo cómo sacar el dolor real del cliente. El dolor, pain, todo esto realmente que se nos ha dicho durante mucho tiempo, cómo sacar el dolor real realmente. Vamos a vincular, primero que todo, el tema del dolor con un concepto muy asociado que es el miedo. ¿Vale? Y el miedo lo vamos a relacionar de dos puntos muy importantes, o sea, con dos conceptos muy importantes, ¿vale? Que son la certeza o la incertidumbre, ¿vale? Entornos favorables contra entornos desfavorables, digamos, predecibles, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, la incertidumbre normalmente siempre genera miedo, básicamente porque la incertidumbre genera mucho estrés, ¿sí? Básicamente porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y ya que tenemos que tener en cuenta que nosotros los seres humanos tenemos dos principales objetivos, ¿vale? Que se vinculan y están muy relacionados, ¿vale? Como la supervivencia y la reproducción. Tenemos que entender entonces que el dolor va a venir intrínsecamente relacionado con estos dos conceptos, ¿vale? Si yo realmente tengo mucha incertidumbre, lo que estoy ocasionando es una baja, ¿vale? Una baja sensación de que lo que viene va a garantizar mi supervivencia y por lo tanto mi reproducción. En cambio, si yo tengo mucha certeza, es un entorno donde tengo poco estrés y seguramente puedo tener más confianza, ¿vale? O sea, menos miedo. ¿Listo? Esto es muy importante. Menos miedo, más confianza. Es importante entenderlo. Menos miedo. ¿Vale? Muy importante. Básicamente porque cuando nos vamos aquí, a veces decimos sacar el dolor, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, esto es algo muy importante, ¿vale? Y jugamos con los valores intrínsecos, ¿vale? Cuando hablamos del dolor, inmediatamente tenemos que vincular los valores intrínsecos, ¿vale? Y vamos a hablar ahora un momentito de qué es el juicio, porque ese miedo al juicio, debido a la pérdida, porque, o sea, la pérdida de la certeza de cómo va a reaccionar la otra persona, hace que nosotros estos valores intrínsecos de la supervivencia y la reproducción los perdamos y entonces sintamos que estamos en una situación de riesgo y por lo tanto nos cueste tanto mencionarlos. Hay gente que piensa que el dolor es en una llamada de ventas, eh, no me veo bien al espejo, ¿vale? Al espejo. La ropa no me queda como antes. No me queda como antes. Y esto son conceptos demasiado superficiales que nos han mentido y nos han dicho que esto es el dolor real del lead. Y puede que sí sea dolor, ¿sí? Pero no es el dolor real por el cual va a comprar. Porque para entender esto y saber que esto no es el verdadero dolor, tenemos que apelar a esto, a los valores intrínsecos y la diferencia con el dolor. Para dar una idea de este concepto, quiero que entendáis como el dolor que puede contarnos una persona en un ascensor cuando estamos yendo recién desconocidos, como el 15% de la información que tiene ese lead de la cual nos puede mencionar. Es el 15% literalmente, solamente el 15%. Persona que, o sea, dolor tal cual que en un ascensor, si yo estoy con un ascensor con una persona, me lo puede contar sin ningún problema, ¿vale? Me lo va a contar. Y yo voy a, pues, a reaccionar de tal forma. Este dolor realmente pues es un 15% de la realidad, básicamente porque yo me estoy protegiendo de algo que se considera como juicio, ¿sí? Yo realmente no sé cómo va a reaccionar la otra persona, entonces lo mejor es que le diga lo superficial, la punta del iceberg, para no comprometerme en algo que realmente después me vaya a generar una sensación de inseguridad, ¿sí? De incertidumbre al no saber cómo va a reaccionar la otra persona, si va a sentir burla y demás, y mi vida va a estar en peligro también, nuestro cerebro piensa eso, y entonces lo mejor es que me quede en el 15%, evito el juicio y no apelo a los valores intrínsecos, que son la parte más grande, ¿vale? Donde está ese 85% del dolor real del lead. ¿Cómo accedo a este 85%? Y más bien, ¿qué son los valores intrínsecos? Los valores intrínsecos no son más que esto,
la supervivencia y la reproducción, literalmente. Normalmente la reproducción garantiza la supervivencia, así que nuestro cuerpo, nuestro cerebro prácticamente está centrado, ¿vale?, en ceñirse prácticamente a estas dos características, sobrevivir o reproducirse, que prácticamente es lo mismo. Pero bueno, vamos a hablar de la supervivencia, ¿listo? ¿Qué pasa? ¿Vale? O incluso vamos a hablar de la reproducción, no pasa nada, es que es exactamente lo mismo y ya vais a ver por qué, ¿vale? Imaginemos que estamos en una venta, nicho de salud, ¿vale? Nicho de entrenamiento personal, nutrición, y el lead, pienso que me está diciendo, bueno, que le estoy sacando su dolor real porque me está diciendo que, bueno, que no se siente bien al espejo, que realmente la ropa no le queda como antes, y asumimos y pensamos que todo eso realmente me está haciendo sacarle el dolor real. Y yo estoy súper contento porque estoy diciendo, wow, cómo me está yendo de bien si sacan su dolor real. Pero realmente esto es una conversación que este lead tendría con alguien perfectamente en un ascensor. Oye, Margarita, te he contado que realmente estoy un poco, no sé, jodido porque la ropa ya no me queda como antes, realmente no me estoy viendo bien al espejo, bah, muy mal, ¿vale? Pensamos que el hecho de perder 10 kilos es como la razón y el dolor es que no veo bien al espejo. Y ya está, y nos quedamos ahí. Pero debajo de eso hay un mundo, hay un 85% oculto que realmente si lo descubrimos es el que va a hacer que el lead tome la decisión de comprarnos o de no comprarnos. ¿Cuál sería ese 85%? ¿Y cuáles son realmente esos valores intrínsecos? Los valores intrínsecos son, por ejemplo, vamos a entender como que el valor intrínseco de este mismo argumento de que quiere perder menos 15 kilogramos de grasa, la razón que nos cuenta es que no se ve en el espejo y que la ropa ya no le queda bien, es el dolor, y que el valor intrínseco es que realmente no lo está viendo igual su esposa que antes, que realmente ya no quiere tener sexo con él porque no lo está viendo igual que antes, no siente deseo genuino, atracción sexual para tener sexo con él por las noches, ¿sí? Un miedo, un dolor que realmente el lead no te va a contar en un ascensor, ¿vale?, a una persona desconocida. Requiere mucha, pero mucha confianza. Requiere un entorno de confianza, de seguridad, de tranquilidad, de armonía muy alto para que nosotros podamos acceder a los valores intrínsecos, que realmente solo son dos. Y quiero que en cada sesión de venta que tengas, recuerdes que los dos valores intrínsecos fundamentales de una persona es la supervivencia y la reproducción. Y que todos esos dolores los asocies a estas dos cosas para sacar ese 85% más grande que realmente representa el que te compren o el que no te compren en una sesión. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a esos valores intrínsecos? Pues con un entorno de alta confianza. Y esto se debe realmente a que si tú estás solo pensando en la transacción económica, literalmente, posiblemente jamás accedas a esto, nunca. Pero si en cambio tú realmente quieres ayudar al lead a mejorar su calidad de vida, seguramente hagas unas preguntas de carácter valioso y no de carácter tóxico para llegar a este punto. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo el lead nos puede decir eso? ¿Vale? Porque ya sabemos, entendiendo estos dos ejemplos, que la parte de la supervivencia y la reproducción vienen asociadas a esto mismo que acabo de decir. Mi pareja no se quiere acostar conmigo porque ya no me ve como antes, pongo en riesgo mi supervivencia, pongo en riesgo mi reproducción o supervivencia, da igual, porque seguramente esto me va a generar un dolor que va a poner en riesgo mi vida si me separo, no sé qué, o que realmente ya mi pareja no me ve como antes, por eso no tengo sexo con ella. ¿Listo? ¿Cómo accedo a esto? Bueno, los valores intrínsecos solamente hay una forma de acceder a ellos, solo una, y es justamente lo que te dije, desapegarte al resultado. Para llegar aquí solamente tengo que sentir desapego a la venta y por lo tanto que no me importe la transacción, ¿vale? No me puede importar la transacción porque si estoy pensando en esto realmente nunca voy a llegar a estos niveles más profundos de conciencia. ¿Cómo hago una vez entendido esto para llegar aquí? Bueno, te invito a que pienses si realmente tú generas los entornos suficientes o generas la suficiente tranquilidad y confianza, ¿vale? Seguridad para llegar aquí.
¿Cómo usamos esto de una manera mucho más práctica? La tonalidad es muy importante, la tonalidad a la hora de hacer las preguntas. ¿Te has puesto a pensar qué tonalidad usas en tus llamadas para llegar a estos niveles de profundidad, de conciencia, de tranquilidad? ¿Crees que hacer la pregunta, bueno, ¿y esto cómo te afecta? ¿Crees que es llegar a esos niveles de profundidad? ¿Crees que con eso te va a decir, bueno, es que mi esposa no me quiere follar por las noches? ¿Crees que te va a decir eso, sinceramente? Obviamente no, obviamente no. Esto no te lo va a contar haciendo una pregunta como, ¿y esto cómo te afecta? Si piensas eso, pues estás muy, muy, muy perdido. Aquí lo que tenemos que hacer es jugar con los tonos altos y tonos bajos, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy diciéndole a una persona, ¿vale? Estoy preguntándole, estoy diciéndole, oye, pero sinceramente, mm, para yo hacerme una idea, valoro mucho lo que me has contado antes, pero realmente, Juan, aquí entre nos, ¿esto cómo te está afectando? ¿Vale? ¿Qué está pasando realmente? A que yo le diga, ¿esto cómo te está afectando, Juan? La tonalidad es muy importante. Como yo use la tonalidad de mis preguntas, es muy diferente lo que yo digo de cómo lo digo, ¿vale? Eso es muy importante. Usar tonalidad, ¿vale? Alta para afirmaciones y usar una tonalidad mucho más pausada, mucho más baja para preguntas. ¿Listo? Afirmaciones, una tonalidad alta, preguntas, una tonalidad baja, ¿vale? Aquí genero una sensación de dramatismo. Entonces, esto es importante para que la persona se abra. Si no, nunca voy a poder llegar, ¿vale? O sea, eso está clarísimo. Afirmación, una tonalidad alta y seguridad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Porque, pero si yo quiero preguntar, llegar a niveles más profundos, debo, oye, pero aquí entre nos, ¿esto cómo te está afectando, Juan? Sinceramente. Sé que nos conocemos hace poco, pero realmente no tiene ningún sentido que yo te explique un montón de cosas si yo realmente no entiendo cuál es el problema que te está afectando a nivel emocional. Realmente, Juan. De verdad. Siéntete en completa confianza de contármelo como si fuera un amigo, como si nos conociéramos de hace años. ¿Esto cómo te está afectando, Juan? Sinceramente. Dime, ¿qué sucede realmente? Con completa confianza. ¿Estamos tú y yo en un espacio seguro, tranquilo? ¿Qué pasa, Juan, realmente? ¿Hay algo que no estás diciendo hasta aquí? ¿Sientes que hay algo que necesite yo saber? Que no me hayas dicho a nivel personal? Piensa que es muy importante que yo lo sepa. ¿Qué sucede realmente? Es diferente. Ahora, ¿cómo manejamos los silencios? Muy importante. Si yo no dejo espacio a que el lead se abra conmigo, es muy importante que entienda que jamás va a mencionar eso. Y los silencios son muy importantes manejarlos. ¿Por qué? Porque los silencios van a hacer que la persona tome conciencia. Recordemos que hablamos de un concepto del peso de la conversación y que pueda tener la responsabilidad de responder con honestidad, ¿vale? Responder con honestidad. Esto es muy importante. Bueno, esto lo podemos hacer en llamada. Estas dos cosas las podemos hacer en llamada sin problema. Ahora, cosas que podemos hacer antes de la llamada, precalentar la llamada. Por eso nosotros usamos un embudo rotatorio, ¿sí? ¿Qué significa un embudo rotatorio? Es un embudo en el cual las personas, aunque nos conozcan 24, o sea, las personas aunque nos conozcan 48 horas antes de la sesión, lo que sea, ¿vale? Nosotros estamos constantemente en este lapso de tiempo enviando nutrición, correos, contenido orgánico, vídeos de YouTube, ¿vale? Mensajes de WhatsApp, ¿vale? Setting previo a llamada, ¿vale? Realmente genero un entorno donde el calentamiento a la llamada hace que realmente la persona no me sienta un completo desconocido y por eso es tan importante usar la tonalidad, los silencios y antes de la llamada precalentar la llamada, ¿vale? Esto, lo último que estoy poniendo por aquí, también se hace en la llamada, pero es muy importante básicamente porque es casi justo antes de que empiece la llamada y es generar un entorno de alta confianza o de alta química. ¿Cómo generamos mucha química antes de la llamada? Bueno, esto es muy importante, generando ciertas preguntas, ciertas cosas que nos hacen que el lead parezca que nos conoce de hace mucho tiempo y tenga más confianza, ¿vale? Me refiero a situaciones tales como
que en vez de empezar la llamada diciéndole, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Soy Diego, no sé, la típica cosa que hace que suene muy robótico. Por ejemplo, usar cosas como, hola, ¿me ves? ¿Me escuchas? Espérate que no te veo. ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? No te veo, no te veo. Espera, aunque sí lo veas, no importa. Disruptivo. ¿Cómo generamos química? Siendo disruptivos. Muy importante. Disruptivos. No empezar la llamada exactamente como todo el mundo. ¿Cómo hacemos esto más? ¿Vale? Siendo disruptivos, pero generando entornos, digamos, de alta, o sea, de tranquilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos decir, hey, hasta que por fin, ¿no, Juan? Casi que no nos vemos, ¿vale? Vamos a generar entornos de confianza hasta que por fin, ¿vale? Aquí generando también empatía. ¿Cómo hacemos esto de la empatía? Por ejemplo, empatía. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, hablando, ¿vale? Sobre cosas personales del lead. Personales del lead, ¿vale? ¿Cómo hablamos sobre cosas personales del lead? Haciendo un trabajo, una búsqueda previa de características del lead. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué ponemos acá? Foto de WhatsApp. Comentar algo de la foto de WhatsApp, ¿vale? Importante. Perfil de Instagram, ¿vale? Oye, he visto que tienes un perro. Dime por favor que todavía está vivo. Dime por favor que tienes ese perrillo. Creo que un golden. En la cuarta o quinta foto que vi de tú. Es que tenía uno igualito, literalmente. Dime por favor que lo tienes todavía. ¿Sí? Wow, genial. Es que literalmente lo quería tanto. Era increíble y realmente pues me recordó mucho a él. Así que bueno, y no suelo preguntar esto mucho justamente antes de la llamada o en las primeras instancias, pero es que literalmente tenía que decírtelo porque me recordó inmediatamente eso. ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Vale? Generamos un entorno de alta empatía, hablando sobre cosas personales, entrando en confianza. ¿Listo? Generamos confianza con esto, muy importante. Siendo disruptivos al principio, ¿vale? Muy importante. ¿Cómo generamos esa empatía? No empezando la llamada, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, vamos a jugar un jueguito. No te veo, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Qué raro, espera, déjame revisar. A ver qué sucede, qué extraño. ¿Me escuchas? ¿Me ves? No, no sé, algo está pasando aquí, alguna cosa. El destino no quiere que nos veamos, Juan. ¿Qué sucede? ¿Vale? Hasta que al fin, Dios mío, hasta que al fin nos vimos. Dios mío, joder, qué bueno que estés aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Una sonrisa, ¿vale? Siendo disruptivos. Hasta que por fin, ¿no? Por fin, ¿vale? No siendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Diego. Típico, robótico, ¿vale? Muy importante. Esto es importante, generar química y sobre todo, al principio, cuando des la bienvenida, hablar primero. Hablar primero, esto sobre todo para generar más autoridad, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver en otro vídeo, porque los leads a veces se van de la llamada sin pagar y esto es porque no tenemos un entorno de autoridad suficientemente alto para que el lead nos vea como la principal, o sea, que genere autoridad y que nos pueda comprar en llamada. Esto es muy importante, ¿vale? Como un médico, cuando le tocas, toca a la puerta, te dice, siga, ¿sí? Siéntese, ahí. Cuénteme, ¿qué le ocurre? ¿Vale? Generamos una jerarquía, una autoridad y por lo tanto las cosas normalmente funcionan mucho mejor. Pero bueno, este puntito es muy importante, ¿vale? Tonalidad, silencios, precalentar la llamada y la química que se genera los segundos previos a empezar la llamada. Esto todo es en llamada, estas tres son en llamada y esta es antes de la llamada. ¿Listo? Muy importante, ¿vale? Muy importante esto. Recordemos, en el iceberg que estamos teniendo aquí, es muy importante entender, y repito, que el dolor teórico que nos han dicho todo el mundo es un 15%. Esto se lo contaría a cualquier persona en un ascensor. Pero el dolor que no nos cuenta es por el cual la persona va a comprar o no va a comprar, ¿vale? Y esto es muy importante que lo entiendas porque nos va a generar un entendimiento mucho mayor de por qué nos compran o por qué no nos compran, solamente aplicando a los valores intrínsecos, que básicamente siempre van a ser la supervivencia y la reproducción. Y te invito a que todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes, lo pongas en un embudo vertical donde todas tus acciones realmente sean basadas en que aquí solamente hay dos cosas, supervivencia y reproducción. Me compro un coche,
compro ropa nueva, salgo con una persona, tengo miedo de no sé qué. Todas estas cosas siempre van a desembocar en dos cosas elementales que es supervivencia y reproducción. Piénsalo, analízalo y verás que es así. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ten en cuenta esto, muy importante, para sacar el verdadero dolor, que es el valor intrínseco del litro, el 85% que está debajo del iceberg, ese iceberg gigante que está aquí, que pensamos que el dolor es lo que nos está diciendo. No es así. ¿Cómo apelamos a esto? ¿Cómo llegamos ahí? Haciendo que ese juicio que el lead siente que va a tener, si no lo dice, sea lo más mínimo posible, con tonalidad, con silencios, con precualificar la llamada y la química que se genera, para que realmente no haya un apego y el lead se pueda sentir tranquilo, donde lo que nos va a hacer que se abra y podamos llegar a esos niveles tan profundos que es el 85%, ¿vale? Nos vemos en el próximo video, chicos.